Correcto, puedes dar inicio. Cristian, no me permite abrir el audio desde la laptop. Eh, correcto, entonces inicia. Ya, bueno, voy a iniciar. A ver. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Montesquieu. Buenas noches a todos. Reciban un ameno y cordial saludo. Todos los asistentes de la sala Zoom. Eh, y a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica de Derecho en Línea. Quien les habla es Arely Medina en calidad de moderadora. Continuando con el curso de especialización en Derecho Penal parte general, presentamos al nuevo ponente, quien está a cargo de esta clase, quien es Marcelo Ramírez Bravo. Hoy miércoles estará disertando la sesión número 8 con el tema la culpabilidad. Bien, este doctor es un consultor especializado y conferencista, maestro en Derecho Penal por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con diversos diplomados de alta especialización en Derecho Penal y Procesal Penal. Asimismo, cuenta con una pasantía en el Ilustre Colegio de Abogados de Guaura, se desempeña como coordinador académico del Ilustre Colegio de Abogados de Guaura y estuvo encargado del noticiero jurídico CAE Noticias y se desempeña también como director académico de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la región Lima Provincias. Asimismo, mencionar que es subcampeón del concurso Cordis Justum, organizado por el Colegio de Abogados de la Libertad. Actualmente se desempeña como asistente en coordinación de la revista LP Derecho y coordinador académico general de Juris.p. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica de Derecho en Línea, le damos la bienvenida a nuestra casa de estudios. De igual manera, estimada comunidad jurídica, hacerles recordar que si tienen alguna pregunta, pueden intervenir durante la clase, alzando la mano para efectos de participar. Dejando todo recalcado, los dejamos con el ponente. Le cedo la palabra, doctor. Gracias, Arelis. ¿Qué tal? ¿Cómo está toda la familia de Derecho en Línea? Muy gustoso de poder encontrarme nuevamente en esta oportunidad y tocar un tema de suma relevancia y más aún de mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de la teoría del delito. Y para hablar de la teoría del delito, yo entiendo que el anterior expositor les ha podido explicar la estructura que se mantiene dentro de la teoría del delito. Desde la acción, la tipicidad, la antijuricidad, el tema de hoy día, la culpabilidad y después la punibilidad. Entonces, nos vamos a centrar el día de hoy en un tema que en algunos extremos requiere también la metamorfosis de la pena y el lado psicoanalítico que tenemos que tener en la misma. ¿Por qué? Porque vamos a ver la teoría normativa, vamos a ver el desglose que se tiene que mantener y más aún el error de prohibición y los elementos y criterios para la misma configuración de la misma. Entonces, no sé si me permiten, ahí está, si puedo compartir diapositivas. Excelente. ¿Se logra visualizar las diapositivas? ¿Me confirmas, por favor, Areli? Sí, correcto. Excelente, gracias. Bien, como les había comentado, el día de hoy vamos a tocar el tema de la culpabilidad. Para nosotros tener en consideración qué es la culpabilidad o qué aspectos necesarios tenemos que tener en consideración en la culpabilidad, vamos a encontrarnos en la primera diapositiva. ¿Y qué nos dice la primera diapositiva? Dentro del poder que nosotros vamos a encontrarnos en la teoría del delito, vamos a tener elementos necesarios para que una conducta típica y antijurídica tenga una relación material con la culpabilidad. Y esa conducta típica y antijurídica va a configurar dos aspectos: la culpabilidad
y la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a darnos cuenta de tres elementos necesarios. La imputación que vamos a hacer y la atribución penal que le va a corresponder a cada una de las personas. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que nuestro Código Penal y también el Código Procesal Penal nos habla específicamente de qué, de la individualización de sujetos procesales. Y esa individualización de sujetos procesales nos conlleva lo siguiente, a identificar quién es el sujeto, quién es el autor, quién es el partícipe del hecho que se está cometiendo. Y en esa referencia vamos a darnos cuenta que tiene que configurarse como elemento necesario la acción. Al margen de ello, va a surgir la siguiente hipótesis. Si no hay acción, ¿podemos hablar también que puede existir culpabilidad? La respuesta es no. La acción es el elemento neurálgico que va a configurar toda la teoría del delito. Y eso nos va a conllevar a qué? A que la conducta misma pueda ser una conducta antijurídica, pueda tener elementos necesarios para la estructura de la teoría del delito. Por eso siempre se requiere que se pueda individualizar los sujetos procesales, se pueda identificar los actos cometidos. Les pongo un ejemplo. Si nosotros observamos en un hecho criminal quién es el autor, quién es el partícipe, tenemos que identificar qué grado de responsabilidad han tenido o no. Claro. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, tú has sido el que ha disparado, tú has sido el que ha realizado de campana, tú eres el que ha manejado el automóvil, vamos a ver los grados de responsabilidad que se pueden ver en la culpabilidad. Y esto nos va a conllevar a la siguiente interrogante. ¿Y cuál es esa siguiente interrogante? A la evolución histórica que se conlleva en la culpabilidad. ¿Por qué? Porque ustedes se van a tener que dar cuenta de la siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta cuando el derecho fusiona, o mejor dicho, funciona como elemento estructural de la culpabilidad? Esta concepción, les explicaba al inicio, es una concepción psicológica. Y esa concepción psicológica va a nacer de la psiquis, del cerebro de la persona para la fase de ideación. ¿Cómo el cerebro mantiene para poder observar? Ustedes saben que existen los dos grados más relevantes de dolo y culpa al momento de poder configurar un hecho atípico, un hecho de materia del delito, que nos va a poder configurar normativamente cómo la persona puede tener el grado de responsabilidad funcionalista. Nosotros tenemos que tener en consideración lo siguiente. Esta evolución se va a dar con el pasar de los años y también con el derecho comparado que tenemos en la conducta alemana, en la conducta italiana y también en la conducta francesa, que nos va a poder permitir y nos va a decir, oye, esta concepción que tú estás utilizando o estás materializando tiene que tener una función, tiene que tener ejes, tiene que tener vertientes. ¿Para qué? Para que al momento de poder hallar la responsabilidad de una persona, tiene que manifestarse en el sistema adecuado que nosotros estamos utilizando. El sistema peruano viene en un sistema mixto, pero nosotros también tenemos que tener en consideración que en dicha configuración van a primar dos aspectos muy importantes. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Y en eso va a entrar como elemento central la culpabilidad. ¿Por qué? Porque ahí vamos a utilizar la famosa teoría de List. Y esa teoría de List, queridos amigos, nos va a llevar a lo siguiente. Esto, más allá de ser una corriente psicológica, nos conlleva a la siguiente pregunta. El acto, la materialización que se pueda tener del acto, tiene que tener una vinculación del sujeto y del factor psicológico. Pero ustedes preguntarán, pero doctor, ¿cómo tiene que ver el grado de materialización del sujeto y el factor psicológico? Les explico. Nosotros sabemos que siempre el subconsciente que tiene toda persona sabe que si comete tal acto o comete dicho elemento material va a tener una pena, va a tener una sanción. Entonces, en el subconsciente de la persona sabe que cualquier acto delictivo va a tener una pena. Y esa pena va a estar configurado dependiendo las atenuantes y las agravantes que conllevan la misma. Pero en esto va a existir un elemento muy puntual, que va a ser el vínculo psicológico. No va a poder ser sentenciado una persona que no goza las facultades mentales necesarias que una persona sí las goce. ¿Por qué? Porque vamos a ver el grado de materialización y vinculación que se pueda mantener el autor con el acto. El hecho que ha cometido con el acto que se le está imputando. Entonces, esos elementos centrales se van a poder ver partícipes, se van a poder ver concatenados en la teoría psicológica de List. Y esa teoría psicológica de List es algo muy puntual. No solamente tiene que ver en el tema de si eres hombre o eres mujer.
sino que también tiene que ver que en los presupuestos que van a configurar en la teoría del delito, también se tiene que vincular el tema psicológico. Porque lamentablemente tenemos que tener en consideración que algunas sentencias carecen de debida motivación en las resoluciones judiciales. ¿Y eso a qué es lo que se debe? Y en algunos casos la defensa técnica argumenta que la persona que está siendo imputada no está en sus facultades mentales correspondientes y lo que siempre trata de imputar es el tema de ser inimputable. ¿Por qué? Por la condición de tal, porque no goza de todas sus facultades al cometer el hecho. Pero yo les hago una pregunta a ustedes, queridos amigos. Supongamos en un hecho que está de moda, un delito que está materializado en las nuevas reformas que ha hecho el legislativo, el tema del feminicidio. Si yo disparo a una persona, o mejor dicho, yo disparo a mi enamorada, le disparo, al momento de poder generar el tema de la responsabilidad penal, salen en una prueba que me han hecho del ISLA, de teoría psicológica, me dicen, no, tú al momento de poder disparar no estabas en tus facultades mentales. ¿Y cómo pueden determinar necesariamente que al momento de poder dispararlo no tuve el conocimiento, no tuve el deseo, no tuve el ardid, no tuve la ferocidad de poder cometer dicho acto? Entonces, hay factores materiales que pueden permitir y pueden dignificar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque necesariamente se tiene que ver la conducta humana. Y en la conducta humana va a tener grados progresivos para poder configurar la pena. Una persona que tiene atenuantes, una persona que tiene agravantes, una persona que es reincidente, va a tener o no va a tener las mismas facilidades o las mismas prioridades que una persona que recién ha cometido un hecho. Entonces, eso nos va a conllevar a la siguiente pregunta, que si nosotros tenemos que tener en consideración estos aspectos correlativos, estos aspectos concomitantes, van a poder determinar la responsabilidad o el grado de responsabilidad que tiene una persona desde la imputación. Ahora, hay que tener en consideración un aspecto muy relativo. ¿Por qué? Porque en este tipo de situaciones van a haber dos tipos. Y ustedes preguntarán qué tipos se pueden relacionar en estos casos. De intencionalidad y de simple imprudencia. Si nosotros nos damos cuenta el grado de intencionalidad, se va a observar con el margen correcto de la culpabilidad. Mejor dicho, el tema del dolo, el acto que quiero yo ejecutar. Pero en cambio, si yo hablo de la imprudencia, del desconocimiento en parte, vamos a enfrentarnos a la culpa. Y ustedes conocen bien esos temas al momento de poder realizar el tema de la culpabilidad. Pero sumémosle algo muy importante. Si nosotros tenemos el deseo, tenemos el conocimiento, tenemos los elementos necesarios para su configuración, ¿va a poder tener la misma intencionalidad de la forma? Claro que no. ¿Por qué? Porque netamente ya no va a haber el grado de intención, sino que va a haber el grado de ejecución de la forma. Y ese grado de ejecución de la forma nos va a poder permitir darnos cuenta de lo siguiente, que este tipo ya se conoce como el dolo, ya se conocen todas las vertientes y dolo de primer grado, dolo de segundo grado, dolo eventual. Vamos a poder darnos cuenta de las modalidades que se refieren en este tipo de hecho. En cambio, en la culpa va a encontrarse en dos modalidades, culpa consciente o culpa inconsciente. Entonces, estos casos que se pueden dar necesariamente tienen que tener un grado normativo y grado jurisprudencial para poder encontrarse en la vertiente que dictamina también los efectos al momento de poder configurarse. No sé si ustedes recuerdan el Acuerdo Plenario 1/2017 que nos habla de los niveles de sospecha, desde la sospecha inicial simple hasta poder llegar a la certeza. ¿Y por qué hablo este tipo de acuerdo plenario que es el 1/2017? Porque nos hace referencia a algo muy importante. Tomo como ejemplo al dolo. Una persona que tiene el grado de responsabilidad penal, que tiene el grado material de poder haber cometido el hecho, va a poder ser sentenciada, va a poder ser castigada que una persona que recién mismo o recientemente ha cometido un hecho delictivo. Claro que no. ¿Por qué? Porque vamos a ver el grado de ejecución, el grado de ferocidad. No es lo mismo la persona que comete con ferocidad, con ardid, con malicia, a una persona que recién por primera vez comete por un hecho imprudente dicho acto que al final puede tener una represión o una pena. Pero sumémosle algo muy importante, que no todo hecho, porque ha habido la modificatoria de la prisión preventiva del 268 que nos habla que ahora los presupuestos para la misma no solamente van a ser la prognosis de 4 años, sino que van a ser 5 años. Y en algunos casos no van a tener la prisión preventiva, sino prisión suspendida. Solo para que tengan acotación y también puedan entender los grados que se puedan dar al momento de poder configurar este tipo de aspectos correlativos. Bien, sigamos. Hay que tener en consideración las críticas que se da a este tipo de aspectos.
Les voy a explicar algo muy importante. La única forma, la única distinción al nivel de dolo y la culpa va a ser el grado de imposibilidad de la medida. ¿Por qué? Porque acá nos dicen un ejemplo muy común, nos dicen el gerente de una empresa que solo busca placeres y un junior que realiza obras caritativas cometen delito de estafa. ¿Cómo podemos distinguir ese tipo de aspectos? ¿Ustedes cómo creen? Vamos a ver si estaba en su MOF, si estaba en su ROF, el grado de subordinación, si era funcionario o servidor público. ¿Cuáles creen ustedes que son las medidas que van a poder dictaminarse en el grado de responsabilidad en un aspecto más allá de ser administrativo dentro de la administración pública? Va a tener que identificar aspectos concatenados como los siguientes. Las personas, en algún aspecto, que obran por ser inimputables, obran por coacción o por fuerza moral. Acá viene la gran interrogante que nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué? Porque una persona que no cumple la mayoría de edad, que no tiene el grado suficiente para poder tener una razonabilidad propia, ¿puede decirse que ha actuado en dolo o en culpa? Claro que no. ¿Por qué? Porque esto nos hace la siguiente pregunta, que la conducta típica, que la conducta razonable, tiene que tener los grados de responsabilidad. Por eso es lo que nos dice que puede darse en la vertiente de una culpa consciente. Pero en los grados de irresponsabilidad podría llamarse en la culpa inconsciente. ¿Por qué? Porque no ha sido una forma o no ha sido un acto de hecho y resultado, sino ha sido una forma y un hecho al momento de poder configurarse dentro de la misma. Y esto nos va a llevar a la siguiente pregunta. ¿Nosotros tenemos que regirnos en la culpabilidad solo por el dolo y la culpa? Está bien, pero también tenemos que regirnos en el error de tipo y el error de prohibición que pueden haber este tipo de aspectos concatenados, porque nos va a llegar a la siguiente interrogante. Miren, la teoría normativa de la compleja de culpabilidad. La teoría normativa compleja de la culpabilidad nos va a hablar de algo muy importante y que tenemos que tener en consideración. Ustedes saben, queridos amigos, que toda base jurisprudencial, toda base normativa, todo aspecto concatenado dentro de la culpabilidad tiene que tener cimientos, tiene que tener base. Y esa base estructural, esa base cognitiva lo vamos a poder encontrar ¿en qué? En el grado que se puede establecer en la culpabilidad con el nexo de la reprochabilidad. ¿Por qué? Les explicaba, la acción va a ser el elemento central y también la conducta que tiene que manejarse en la misma, una conducta típica, una conducta atípica, una conducta antijurídica. Entonces, si nosotros nos damos cuenta en este tipo de vertientes, se puede materializar lo siguiente. ¿Qué cosa? Que en este concepto normativo siempre se tiene que establecer lo que nos dice el Código Penal. Y el Código Penal nos dice las normas que se encuentran contrarias a derecho. Ustedes van a tener que tener en consideración algo muy importante, que esto nos va a exigir a nosotros que la conducta de la norma, que la conducta y el espíritu que se pueda mantener al momento de poder cometer un acto lesivo, va a tener como única vertiente es que la conducta antijurídica se pueda materializar en toda la teoría del delito. Y acá nosotros vamos a entender algo muy importante, que la persona que comete un acto lesivo, un acto sancionable, un acto reprochable, va a tener una sanción. Y esa sanción nos va a conllevar a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los abogados litigantes al momento de poder ejercer una defensa eficaz? Ustedes se van a preguntar y van a decir, doctor, hay bastantes formas de poder ejercer una defensa eficaz, pero tenemos que tener en consideración un aspecto muy importante, que va a ser el tema de la responsabilidad dentro de los actos que se están concatenando y más aún el grado de responsabilidad del hecho y el nexo vinculante que se tiene que tener con la pena. Muchas personas se preguntan y también afirman y dicen, oye, pero la norma te dice tácitamente qué es lo que tiene que establecer. Claro que sí. La norma es expresa en su configuración. La norma te habla tácitamente de los grados de responsabilidad, te habla de los supuestos que se pueden cometer, pero también te habla algo muy importante, que tiene que encontrarse enmarcado en la teoría compleja. Compleja, ¿por qué? Porque sabemos que no se puede hacer interpretaciones literales a la base de la normativa, sino interpretaciones en ámbitos constitucionales. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestro código, más allá de ser garantista, más allá de ser un código respetuoso de las garantías y también de los principios, tiene que establecer un aspecto muy importante dentro de su configuración, que va a ser que la primacía de la normatividad
se tenga que aplicar en los supuestos de hecho y también en los supuestos de grado de tentativa y más aún de los grados de la responsabilidad penal que comete una persona. Entonces, respeto a los principios, respeto a las garantías y también algo muy importante, el debido proceso en todo lo que se tiene que establecer en la teoría del delito. Hay que tener en consideración que estos elementos pueden generar un reproche social, reproche jurídico, reproche al momento de poder tener elementos normativos dentro de su configuración. ¿Por qué? Porque dentro de la misma tenemos que tener en consideración algo muy importante. Estos elementos del juicio de reproche nos lleva a algo muy necesario dentro de la configuración de la misma. Ah, ya. ¿Quieren ejemplos? Perfecto. Ya. Hay que entender algo muy importante dentro de la configuración de la misma del juicio de reproche. Les explico, queridos alumnos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que en el grado de imputabilidad tiene que nacerse en la capacidad que va a tener una persona al momento de poder entender y más aún pueda identificar al sujeto que ha sido responsable o penalmente culpable. Les pongo un ejemplo. No sé, Luis, al momento de poder generar algún grado de responsabilidad, tienen que tenerse elementos necesarios y medios probatorios para que se pueda generar, ¿qué? Un grado de materialización, un grado de responsabilidad penal y más aún lo que tipifica el Código Penal. Nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. El sujeto de reproche, más allá de generar el tema de la imputabilidad, va a generar el tema de la capacidad, si es culpable o no es culpable. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo vamos a darnos, cómo nosotros podemos dignificar, cómo nosotros podemos darnos cuenta de la materialización de un hecho con la famosa notitis criminis. Y esa famosa notitis criminis nos va a llevar a la siguiente pregunta y siguiente interrogante. Al momento de poder tener el conocimiento de un hecho criminal, vamos a darnos cuenta el grado que ha podido materializarse depende de la fiscalía. La fiscalía, al momento de poder abrir las diligencias preliminares o el inicio de las mismas, nos va a poder dar cuenta cuál es el grado de responsabilidad y cuáles son los hechos que se le está imputando a una persona. Ahora, sumémosle algo muy importante. La misma persona, Luis, está siendo imputado por el delito de, no sé, de robo agravado. ¿Tiene que haber un nexo en el vínculo psicológico? ¿Sí o no? Claro que sí, porque tenemos que ver cómo ha sido el hecho o cómo lo ha realizado. ¿Ha sido con dolo? ¿Ha sido con culpa? ¿Ha sido un elemento necesario? Les explico un ejemplo. Una persona que está siendo involucrada, por ejemplo, a ver, ¿quiénes han estado participando en el chat? A ver, Daniel, yo le digo, Daniel, ¿ves el auto de allá? Me dice, sí, sí lo veo, Marcelo. Perfecto. ¿Ves la billetera que se encuentra dentro del auto? Sí. Hay una billetera, hay un celular y hay también un reloj. Yo quiero que tú lo traigas. Perfecto. Pero ese auto que está ahí no me pertenece, le pertenece a ver a quién. eh, Le pertenece a Camila. Y a Camila, Camila al momento de que ve que está sustrayendo Daniel de su automóvil, una billetera, un reloj y un celular, le dice, Daniel, ¿por qué te está llevando? No, es que Marcelo me ha dicho que sustraiga del automóvil esas pertenencias. ¿Qué grado de responsabilidad ustedes creen que tendría Daniel? ¿Que sería coautor? ¿Que sería partícipe? ¿Que sería autor inmediato? ¿Qué grado de responsabilidad ustedes creían? ¿O creen ustedes, queridos amigos, queridos alumnos, que solamente Daniel ha sido un instrumento para yo poder consumar el hecho? Lamentablemente, la Corte Suprema ya se ha pronunciado y ha dicho la persona que por desconocimiento propio, que por desconocimiento sustancial dentro de este tipo de actos comete un acto lesivo sin tener el pleno conocimiento, porque obviamente Daniel no conoce en esos momentos de derecho, pero yo lo estoy utilizando, Daniel, para tener un lucro cesante, para tener un lucro positivo de la misma parte. Y ahí nosotros vamos a darnos cuenta el grado de participación. Claro, no sería autor, querida doctora Mariela, sería un instrumento dentro de la misma. Porque prácticamente yo estoy utilizando a Daniel para que yo pueda consumar el hecho, para que yo también pueda ver el grado de responsabilidad que he tenido. Pero muy distinta sería la historia si es que yo le digo a Daniel, Daniel, mira, ese auto que tú ves le pertenece a Camila. Mira, hagamos algo de parcialidad.
Sacas el reloj, sacas la billetera, sacas el celular y después nos repartimos. Habría un grado de complicidad ahí, ¿no? Claro, porque ahí prácticamente Daniel no tenía el conocimiento, pero en este momento sí. Entonces, ya no podríamos hablar de un tema de una culpa, tendríamos que hablar de un tema de dolo. ¿Por qué? Porque los elementos necesarios o los elementos sustanciales que configuran en esta misma tienen que ver lo que dice acá la siguiente número, la normalidad de las circunstancias concomitantes. Nosotros tenemos que tener en consideración, queridos alumnos, algo muy importante. Podemos medir la culpabilidad. Y si nosotros podemos medir la culpabilidad, vamos a darnos cuenta de algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder darnos en la materialización del hecho y vamos a ver el grado de responsabilidad que ha tenido Daniel y más aún el grado de responsabilidad que tengo yo como autor. Obviamente que yo no me he ensuciado las manos, porque el que ha ejecutado todo ha sido Daniel, yo lo he utilizado de instrumento. Pero acá vamos a darnos cuenta de otra interrogante, que en este tipo de casos vamos a tener lo que decía una compañera acá dentro del chat, nos decía algo muy importante. Tiene que ver con un aspecto probatorio, sería cuestión de probar. Claro que sí. ¿Yo cómo le demuestro al juez o cómo le digo al juez y le digo, señor juez, Daniel no tiene nada que ver, o le puedo decir, Daniel tenía toda la intención de robarle a Camila? Claro, tenemos que ver los medios probatorios suficientes para poder acreditar el grado de Daniel. Obviamente que Daniel, por desconocimiento propio, no actuó con una forma de deseo, de malicia, de acto concomitante. Si la única forma ha sido de qué, de que puede existir una situación concreta dentro de los hechos, dentro de los actos y dentro de la normativa que se pueda participar en este tipo de sujetos. Entonces, recapitulemos. Imputabilidad tiene que ver en el grado de hecho de responsabilidad y más aún de individualización que se tiene que tener a la persona que se le esté imputando un cargo. Pero sumémosle algo más importante, que también hay un principio regulador, un principio necesario que nos habla de algo, de algo muy importante dentro del el aspecto jurisprudencial, que una persona es inocente hasta que se demuestre judicialmente lo contrario. Pero acá sumémosle algo también importante, que esto nos va a llevar a la siguiente pregunta, que el vínculo psicológico, que el vínculo neurálgico dentro de este tipo de aspectos va a tener elementos sustanciales para poder configurar el dolo y la culpa. Creo que hay una mano levantada. A ver, ¿puedes Sí, preguntar? muy Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Disculpe. sí, sí se le escucha. Sí, doctor, más bien disculpe que corte su ponencia. Tengo una pequeña pregunta. Es respecto a esta cuestión del dolo y la culpa. Bien sabemos que existen tipos de dolo, tipos de culpa. Existe el dolo consciente y la culpa eventual, si no me equivoco. Y también tenemos el artículo 20 que se refiere al tema de inimputabilidad. Hace un momentito se trató ese tema de una suerte de discordancia, ¿no? Cuando una persona se alega inimputable para no recibir una sanción, cuando obviamente sí le correspondía. En este sentido, y haciendo una suerte de ejemplo o caso práctico, tengo entendido que el artículo 20 se encuentra desglosado en muchísimos supuestos. Estado de necesidad justificante, exculpante, legítima defensa, etcétera. Mencionó el tema en el cual una persona se declaraba inimputable, pero por la comisión de un hecho en un cierto momento. Y yo doy el siguiente supuesto. Supongamos que una persona realiza una conducta antijurídica, comete un delito, como bien mencionó usted, pudo ser un feminicidio, y al realizar este feminicidio, resulta que asesina a la mujer y 2 minutos después, como es estudiante de derecho o conocedor de leyes, empieza a beber, empieza a beber, empieza a beber, empieza a beber, y usted y yo sabemos que hay grados de embriaguez. Y cuando llegamos a cierto grado de embriaguez, ya no somos imputables, nos convertimos en inimputables. En este sentido, esta persona sería conducida a un centro, bueno, primero a la comisaría, muy presuntamente, si lo atrapan en fragancia, no podría llevarse un estado a un proceso inmediato, tengo entendido, por el tipo de delito que se está viendo, pero al final siento y creo yo que se le podría declarar inimputable por el estado en el cual se encontraba. Y entonces tenemos una situación en la cual se encuentra muy enmarcado el tema del dolo, pero se ha disfrazado con el tema de la inimputabilidad.
Entonces, doctor, ¿qué podríamos hacer en este tipo de casos? Y nuevamente reitero mis disculpas. No, no te preocupes, Santo. Muy buena pregunta. Y te comento algo muy importante. Algo que tú has hecho en tu pregunta ha sido materia de debate en uno de los artículos que también publicó el EP, porque dijeron lo siguiente. Tú has mencionado que la persona que está haciendo, o bueno, que ha cometido el grado de feminicidio ha sido un estudiante de derecho, ¿no? A ver, creo que apagó su micrófono, Anto. A ver. Por favor, Sí, confirma. doctor. Ya, perfecto. Mira, ha salido un recurso, se lo voy a pasar a Cristian y a los amigos de Derecho en Línea. Salió un recurso que decía que las personas que estudiaban Derecho tenían el mismo grado de peligrosidad que una persona que estaba en grado de inimputable. ¿Por qué? Porque el estudiante de Derecho, así se encuentra en los primeros siglos, tiene saberes previos. Y esos saberes previos te permiten que tú puedas tener el conocimiento de que qué acto lesivo, qué acto concomitante y qué acto posterior puedes cometer. Entonces, tú puedes, tú puedes cometer este tipo de actos siendo estudiante de derecho y el grado de materialización y el grado de responsabilidad que se pueda cometer va a tener la misma responsabilidad que una persona que está cometiendo un acto subsecuente. Obviamente que si existe esa ideación de, ¿sabes qué? Me encuentro en el grado de encontrarme en un estado etílico para ya poder no tener el grado de responsabilidad, va a existir factores probatorios que van a poder responsabilizarte penalmente. ¿Y cómo? Obviamente que si tú te vas a un hotel, supongamos, y llevas a esa persona, pero al momento de poder entrar al hotel, el cuartelero te dice, oye, estás en estado etílico, o te huele, o puede observar este tipo de factores, van a poder dignificarse que tú también has podido tener la fase de ideación. Y obviamente les explico algo, no hay crimen perfecto. Todos los hechos, todos los actos conllevan al grado de responsabilidad de una persona. Y más aún, podemos darnos cuenta de la responsabilidad que ha tenido dentro de la materialización. Entonces, sumémosle a tu pregunta lo que tú manifiestas. ¿Cómo podríamos configurar en este tipo de actos cuál ha sido el grado de necesidad justificante? Ya ha visto varios supuestos: la fuerza física irresistible, el estado de inconsciencia y la acción. Como dicen, las feas no cometen delito. Y yo le sumo algo muy importante: los estudiantes de derecho que cometen o quieren cometer algún tipo de delito también tienen el mismo grado de responsabilidad. ¿Por qué? Porque conocen la normativa, saben los vacíos y saben los supuestos legales que puedan cometer y también cómo poder opacar o dilatar el proceso. Entonces, tenemos que darnos cuenta que este tipo de materialización de actos y este tipo de materialización de hechos nos va a conllevar a la siguiente interrogante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta de cuál va a ser el verbo rector de esto, que salga de la esfera del dominio de la persona para poder cometer estos actos lesivos. Obviamente que si un estudiante, supongamos, por un estado etílico mata a una persona, dice, oye, ¿sabes qué? La maté, yo sé cuál es la pena, yo sé qué es lo que va a pasar, va a venir la policía y después me va a llevar al penal, me van a investigar, van a poner prisión preventiva en mi contra. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ah, ya me emborracho, puedo dilatar el proceso. Está bien, dilato el proceso hasta que me encuentro en estado etílico, no sé, en la escena del crimen la contamino, le pido a mi amigo que me pueda ayudar, le pido a Anto y le digo, Anto, ven a mi casa, por favor, oculta la escena del crimen, pero igual hay sangre, hacemos la prueba del luminol y posteriormente nos damos cuenta de que prácticamente esta persona sí era responsable. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos dilatado el proceso. Y ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque los estudiantes del derecho conocen el sistema, conocen cómo es lo que tienen que actuar y más aún conocen los factores que tienen que saber en este tipo de aspectos concomitantes y más aún en un delito que es muy sonado, que es el delito de feminicidio. No sé si, Anto, he podido absolver tu pregunta o si tienes otra duda. A ver. Sí, doctor, discúlpeme nuevamente y ya con esto cierro mi intervención para no convertirlo en una suerte de debate o Por conversatorio. supuesto, no, por supuesto. Mire, doctor, si no me equivoco, fue una jurisprudencia vinculante en la cual se presentaban una suerte de estereotipos o sesgos de los cuales eran acreedores ciertos jueces. Creo que era el caso de la truza roja, Cruza roja. en el cual se mencionaba que si la víctima tenía tales comportamientos, entonces era una persona predispuesta a mantener relaciones sexuales. De igual manera, y no me acuerdo si fue aquí donde se presentó el sesgo de una persona que era estudiante de derecho había sido víctima de violación sexual. Y por ser víctima de violación sexual, lo que se supone cuando una persona es estudiante de derecho es que se va a denunciar. ¿Por qué?
porque mediante pruebas anticipadas, mediante cámara GESEL, mediante las actuaciones que lleva Fiscalía, se puede trabajar mucho mejor. Y si ese estudiante de derecho conoce ese procedimiento o ese proceso, entonces, si deja pasar el tiempo, como estudiante de derecho, también es consciente que se pueden perder las pruebas y se creó una suerte de sesgo, ¿no? En el cual los magistrados presentaban esta característica de, por el hecho de ser estudiante de derecho, debió actuar de tal manera. Consulto yo si este tipo de conducta no se estaría llevando de igual manera para las personas que ciertamente cometen algún tipo de ilícito penal y no son ciertamente víctimas. Y con eso cierro, doctor. Nuevamente reitero mis disculpas No, no y te ya. preocupes. Gracias, gracias más bien por la pregunta. Y está bien, las personas que quieran preguntar están en la libertad de decisión de poder hacerlo. Mire, el tema de la truza roja es un tema muy, muy sonado, muy sensacionalista para poder iniciar. Y mira, justo el tema que tú has tocado, hay un libro, y lo tengo en mi mano, que se dice El dolo y las máximas de la expediencia de la Corte Suprema, donde el doctor Luis Alberto Tiznado nos dice que no solamente, que se puede hallar pruebas sin dolo y que se puede hallar pruebas sin culpa. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo puedo hallar o cómo puedo dignificar? Porque hay otras ciencias que pueden permitir, y es lo que nos dice la axiología, nos puede permitir darnos cuenta que no solamente el derecho va a ser el elemento principal, el elemento neurálgico para que podamos darnos cuenta. En el tema que tú me comentas de la truza roja y también del tema de que el estudiante de derecho tenía que notificar o podría decir, tenemos que darnos cuenta de que una persona que ha cometido un delito o que ha sido víctima de uno de ellos, obviamente tiene que seguir un proceso. No por el hecho de ser estudiante de derecho va a tener que reaccionar conforme a ley. No somos mecanizados. Conocemos la norma, conocemos los sesgos que pueden haber, pero también las personas cometen errores. Bien lo decía uno de los ex magistrados, la Corte Suprema y las supremas barbaridades que cometen. Entonces, un estudiante de derecho que ha cometido un hecho criminal o una persona que ha sido víctima de ello, ¿va a tener que reaccionar como estudiante de derecho o va a tener que reaccionar como cualquier persona que ha sido violentada? Ahí viene la gran pregunta. Entonces, no por el hecho de ser estudiante, tenemos que darnos cuenta que en este tipo de aspectos concomitantes, que en este tipo de aspectos plausibles, se tiene que actuar conforme a ley en todos los casos de que tengan que tener los estudiantes de derecho, sino que también tienen que seguir un procedimiento adecuado dentro de la misma. Y ese procedimiento adecuado es desde notificar a la policía, desde notificar a las personas, porque obviamente, como les explico, no solamente somos personas mecanizadas, también tenemos sentimiento, también lloramos, también perdemos, también ganamos. Entonces, tenemos que actuar en la situación y en el caso hipotético de que. Pero le sumo algo muy interesante lo que dices a tu pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando el tiempo se da o el tiempo no, el tiempo que está transcurriendo no permite poder hallar los medios probatorios? Y sí, es cierto, tiempo que pasa, verdad que huye. Y en ese tipo de aspectos concomitantes tenemos que darnos cuenta de lo siguiente, que se tiene que tener el grado suficiente y los elementos necesarios para poder acusar a una persona y que pueda salir en el acto necesario el grado de responsabilidad, claro que sí. ¿Cómo puedo hallar los elementos materiales, el elemento fílmico o los testigos que puedan ayudar a mi teoría del caso? Con las personas que han sido partícipes del hecho criminal y más aún del acto que han cometido contra la persona y también en el acto lesivo que nos dice la normativa. Voy a responder una pregunta más para ya poder no salirme del tema porque es bonito, pero como dice una compañera, nos dice, el curso es penal, no procesal penal, pero sí. A ver, nos dice la última pregunta de la doctora Ana Pariona, nos dice, doctor, si una persona que ingiere alcohol diario se le cataloga alcohólico y por eso mismo hay conflicto en el entorno familiar, digamos que él molesta a sus familiares por su condición de estar ebrio y ahí está por medio un bien inmueble y por el alcohólico lo quieren votar y lo denuncian por su proceder en estado típico, se le puede asumir la imputabilidad por su condición. Mira, el tema del alcohólico se llama alcohólico habitual y tendría el grado de ser no un imputable, sino una persona que prácticamente es reincidente en el acto. Sería una incapacidad relativa, que prácticamente por la misma condición de tal no puede ejercer actos de subordinación o actos de traslación al momento de poder dar un bien. Entonces, tiene que haber un certificado médico que acredite que esta persona no está en las
facultades mentales necesarias para que pueda adquirir un bien inmueble, para que pueda adquirir alguna cuenta, para que pueda adquirir algún préstamo y se pueda también establecer en los actos concomitantes que nos dice también la ley de contratos y también el tema de la teoría abolitiva que tiene que darse en este tipo de aspectos. Continuemos, por favor. Sí. Bien, les había explicado de la normalidad de las circunstancias concomitantes. Ahora, hay que tener en consideración que este tipo de aspectos concomitantes, este tipo de aspectos necesarios, también tiene ciertas críticas. Y esas ciertas críticas que se van a poder dignificar nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué? Porque se puede confundir en la práctica la valoración que se tiene del hecho. ¿Por qué? Porque el dolo y la culpa no forman parte de la culpabilidad. Ahí viene la gran pregunta. El dolo y la culpa no forman parte de la culpabilidad. ¿Por qué? Porque en esto no se va a encontrar una verdad absoluta, ni tampoco una verdad relativa, sino que se va a encontrar una verdad de fondo en los supuestos que se pueden materializar dentro del juicio de reproche. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, queridos amigos. Es lo siguiente, de la tipicidad que se pueda neutralizar en este tipo de aspectos. Va a haber circunstancias fácticas, circunstancias jurídicas, circunstancias probatorias que se puedan materializar al momento de poder configurar el hecho, sí o no. Claro que sí. Pero tenemos que darnos cuenta que las circunstancias fácticas, mejor dicho, circunstancias verdaderas, tienen que tener aspectos concomitantes. Por ejemplo, se reprocha, yo quiero matar a Carmen. Obviamente que tengo que ver el grado de responsabilidad. ¿Fue en legítima defensa? ¿Fue dolosamente? ¿Fue por el mismo hecho de que no me encontraba en mi estado de lucidez? Tengo que ver los grados de responsabilidad que se han podido materializar para darme cuenta de estas circunstancias fácticas. Ahora, acá hay una gran pregunta, queridos alumnos. Nos dice, ¿hay algún reproche a quien atropella a un suicida? ¿Ustedes qué creen? Quiero una participación porque es una pregunta muy interesante que ustedes pueden tener en consideración. Si yo atropello a un suicida o atropello a una persona que está a punto de cometer un suicidio, ¿tendría algún reproche? A ver, ahí tenemos a Tenemos Anthony. a Anthony, A ver, ¿correcto? Estamos solicitando el audio. sí, ya la Sí, activé. doctor, discúlpeme nuevamente. Cuando justo el maestro Frank Almanza dio un ejemplo de ello, es un criterio de imputación objetiva, siendo que la persona si iba a cometer el suicidio, lo atropellemos en estado etílico o en un estado normal, el resultado iba a ser el mismo, porque la persona quería fenecer. Es uno de los tantos elementos de la imputación objetiva y espero que más adelante puedan dar un temita o un cursito de ello, ¿no? Porque es un tema muy amplio y que viene muy conjugado con la materia de la teoría del delito. Disculpen, permiso. Excelente, sí, esa es la respuesta. Pero sumémosle algo más. El doctor Fran Almanza habla algo muy importante dentro del que la persona que atropella a un suicida va a tener el mismo grado de consumación y de hecho, solo que ha sido un mecanismo, un instrumento para que pueda tener la finalidad que es la muerte. Claro que sí. Pero tenemos que tener algo muy importante, que no solamente tendríamos que hablar de imputación objetiva, sino que también tendríamos que hablar de culpabilidad. ¿Por qué? Porque suponte que esta persona no muere, suponte que la atropella, está bien, pero él dice, oye, mira, ponte en el caso, yo me quiero matar porque tengo bastantes deudas, pero en el hecho que yo voy a cometer o la persona que me quiera atropellar, supongamos que fue por un estado etílico, se encontraba mareada en este tipo de aspectos, lo realiza. Yo lo demando por indemnización, saco un provecho de otro y saco un perjuicio económico, saco un reproche dentro de la materialización y saco una ganancia económica dentro de otro aspecto. Entonces, no solamente tenemos que darnos cuenta de una interpretación literal que se pueda manifestar, sino que también tenemos que darnos cuenta de las circunstancias concomitantes que se dan. ¿Cómo podemos dignificar o cómo podemos activarnos en este tipo de aspectos que pueda decir, oye, el suicida ha querido matarse? ¿Cómo podemos nosotros decir en este tipo de aspectos relevantes que la persona ha tenido la intencionalidad de consumar el hecho? Les explico con los testigos, con los medios probatorios, con los actos concomitantes que puedan permitir la consumación del acto lesivo que él ha querido materializar. A ver, Peter, Estimado Peter, puede participar. Estimado Peter, le escuchamos. Bien, parece que no
No puede activar el audio. A ver, vamos a solicitarle la última vez. Ya. Peter, lo escuchamos. No, al parecer está mal su audio. Puede continuar, mi buen amigo Marcelo. Ya, listo, excelente. Entonces, tenemos que tener en consideración que este tipo de aspectos concomitantes nos va a llevar a la siguiente interrogante. Que la persona que no solamente facilita, que no solamente ayuda en este tipo de aspectos, va a tener un grado de responsabilidad. ¿Por qué? Porque ha tenido el conocimiento propio. Pero también, no sé si ustedes recuerdan, mejor dicho, el famoso caso Ana Estrada, el tema de la eutanasia, que ella quería aplicarse este tipo de aspectos porque ya quería acabar con su vida, pero la Corte Suprema y llegó hasta el Tribunal Constitucional que decía, no, tienen que haber aspectos plausibles para la configuración, tiene que haber, primero, una enfermedad terminal, tiene que haber el hecho o el acto que la persona ya no quiera continuar con su vida y más aún tienen que haber algunos pronunciamientos que amparen que esta persona por la misma condición de tal ya le genera un perjuicio propio, es decir, que genera un perjuicio económico, que genera un perjuicio hacia los demás y no puede haber una sostenibilidad en este tipo de aspectos. Entonces, en este tipo de actos, el caso Ana Estrada es el claro ejemplo que se puede materializar el tema del suicidio por el tema de la eutanasia que se puede encontrar también avalado por el Tribunal Constitucional. Otro aspecto que tenemos que tener en consideración son las teorías latinoamericanas de culpabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta de algo muy importante dentro de este tipo de actos. Esto nos va a llevar a lo siguiente, la culpabilidad por vulnerabilidad. ¿Cómo tenemos que darnos cuenta que en el hecho culpable, con el hecho típico, en el hecho que se encuentra enmarcado en la teoría del delito, puede encontrarse una persona vulnerable? Vulnerable en la condición de ¿qué? De poder cometer el hecho, de poder materializar dicho acto, o vulnerable por tener el desconocimiento de la normativa subsecuentemente al grado de responsabilidad penal que puede tener. Ahí viene la siguiente interrogante. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta de un aspecto muy importante, porque el tema de vulnerabilidad va a encontrarse también inmiscuido en la materialización de los actos necesarios, en la materialización de los actos concomitantes que tiene que estar sujeto una persona, que tiene que estar sujeto a la responsabilidad penal que va a tener posteriormente a haber cometido el hecho, al haber cometido los actos relativos y concomitantes que establece también la normativa. Hay que darnos cuenta que este tipo de aspectos tienen un verbo rector y va a ser el desconocimiento. Si nosotros nos damos cuenta, el desconocimiento va a ser el eje central del tema de la culpabilidad en algunos aspectos que puedan materializar la responsabilidad penal de una persona. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo muy importante en este tipo de aspectos. Vulnerabilidad, desconocimiento. Dentro de los aspectos relacionados a las teorías latinoamericanas de la culpabilidad, y nos va a llevar a la siguiente interrogante, los elementos que se configuran dentro de la misma. Elementos de la culpabilidad. El primer elemento, y el que hemos estado discutiendo toda la noche, imputabilidad. ¿Cuándo yo puedo generar una imputabilidad a una persona? Y más aún, ¿cuándo puedo yo generar la inimputabilidad? Entonces, nos vamos a darnos cuenta que la imputabilidad van a ser los cargos. ¿Los cargos de qué? Que te va a generar la fiscalía. Y la fiscalía te genera cargos, pero también no te genera elementos de descargos. Al momento de poder abrirte un proceso penal, te genera elementos necesarios para poder ver el grado de participación, para observar los elementos necesarios para poder ver cómo ha sido el hecho, cómo se ha podido materializar este tipo de actos. Y más aún, se tiene que imputar a una persona cuando se tenga la razón justificante de que haya cometido el hecho, que se tenga la sospecha fuerte dentro de este tipo de aspectos para poder generar también un aspecto de prisión preventiva. Pero acá sumemos el otro elemento de la culpabilidad, el probable conocimiento de la antijuridicidad. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta que un hecho es antijurídico, pero yo no tengo el pleno conocimiento, yo no tengo la plena razón de que ese hecho ha podido ser cometido o ha podido ser materializado dentro de la misma, no va a poder ser reprochable penalmente una persona que tiene el conocimiento propio. Ahora, citando lo que dice Anthony, ¿un estudiante de derecho conoce la teoría del delito? Claro que sí, porque ellos
los estudiantes de derechos de los primeros siglos se forman en la teoría del delito, se forman con la pirámide de Hans Kelsen, se forman en base a los principios, se forman en los tratados, se forman en el derecho internacional, se forman como elementos necesarios para poder tener conocimiento previo. Pero acá sumémosle algo muy importante. ¿Cómo podemos darnos cuenta que una persona tiene el conocimiento mínimo de la antijuricidad? Ustedes sabrán que en el Perú, queridos estudiantes, hay tierras o hay lugares donde no ha llegado la mano del hombre, donde se siguen vistiendo, no sé, como unas tribus que se siguen vistiendo y teniendo unas costumbres necesarias que no puedan permitir la aplicación del derecho dentro de las mismas. Ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que una persona que sale de su zona de confort, que sale de la zona donde ha podido ser partícipe y viene a la realidad, y viene a la capital o viene a la sociedad civil, va a tener otro tipo de histograma, va a tener otro tipo de materialización de hechos. Y obviamente, si tiene como costumbre, por ejemplo, comerse un perro, no va a tener la misma grado de responsabilidad al momento de poder generarse en la sociedad civil dentro de la misma coacción o dentro de la misma materialización del hecho. ¿Por qué? Porque prácticamente se tiene que ver el tema del derecho consuetudinario y la aplicación del derecho consuetudinario se tiene que aplicar también en el derecho que tengo que tener dentro de la misma región donde yo me encuentro. Ahora, exigibilidad. Tenemos que darnos cuenta algo muy importante dentro de la exigibilidad. La norma exige que se tenga que poner una pena, ¿sí o no? Claro que sí. Pero también nos exige algo muy importante, que esa pena tiene que ser dos aspectos muy importantes, proporcional y razonable. ¿Por qué ustedes creen que tiene que ser proporcional y razonable dentro de los elementos de la culpabilidad? Porque necesariamente la normativa tiene que ser aplicable en base a los hechos, en base a lo que se ha cometido, en base a lo que se ha investigado, en base a lo que se ha actuado y en base a lo que se ha probado. Entonces, estos elementos necesarios nos van a conllevar a la siguiente interrogante. Nos exigen que tiene que haber una pena proporcional. Nos exigen que tiene que haber una pena razonable con el hecho que haya podido ser materia en cuestión. Pero tenemos que tener algo muy importante dentro de la misma cuestión. ¿Por qué? Porque este tipo de actos nos conlleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos necesarios de la culpabilidad dentro de esta misma información o dentro de este mismo debate, que es la IP? Imputabilidad, probable conocimiento de la antijuricidad y exigibilidad. Ustedes tienen que aprenderse ese acrónimo, si son la mayoría de ustedes estudiantes de Derecho, para que puedan darse en cuenta la siguiente pregunta. Si nosotros nos damos cuenta que un grado de imputabilidad, un grado de materialización del hecho, un grado de subordinación genera una probable o un probable conocimiento de la antijuricidad, va a generar que la misma exigibilidad pueda tener una razonabilidad de pena. Pero tienen que tener en cuestión que no solamente tiene que ver con el hecho que ha sido cometido, tiene que ser proporcional con la medida que se está generando. Tiene que ser proporcional con los actos subsecuentes que también están siendo partícipes, con los medios probatorios, con los elementos necesarios para su configuración y también con el grado de responsabilidad que se ha tenido. Por eso yo hacía hincapié al inicio y les decía, chicos, hay que tener en consideración que se tiene que hacer la individualización de los sujetos procesales. Y esa individualización de los sujetos procesales nos va a poder permitir a lo siguiente, que tengamos en consideración algo muy importante, que la persona que ha sido partícipe, que ha sido instaurada en el proceso penal, pueda mantener un grado de materialización, pueda mantener un grado de subordinación dentro de la misma al momento de la aplicación continua que se tenga que materializar. Hay que tener ahora en la aplicación unas consideraciones generales. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de culpabilidad, socialmente vamos a entender lo que va a ser el reproche por el acto. ¿Por qué? Porque la misma persona no va a ver el tema de la peligrosidad, sino va a ver el tema de la pena que se le va a imponer. Y esa pena tiene que ser proporcionable con el hecho en concreto. Tiene que ser específica con el mismo acto que establece el Código Penal. Y más aún, tiene que ser razonable con las circunstancias concurrentes. ¿Cómo podemos darnos cuenta cómo han sido las circunstancias concurrentes? Les pongo un ejemplo. A ver, vamos a tomar a alguno de los alumnos como ejemplo. Peter
ya que Peter también nos hizo una pregunta. Peter, dentro del proceso penal que se le sigue en contra de violación sexual, ponte. A Peter ya se le ha podido identificar el acto que ha cometido. Primer elemento, la acción. Se configura, ¿es un hecho típico o un hecho atípico? Tipicidad, un hecho típico. El tema de la antijuricidad, ¿es jurídico o antijurídico? Obviamente es antijurídico. Lleguemos al tema de la culpabilidad. ¿Qué tenemos que tener en consideración? Qué nos dice por el delito de violación sexual o delitos de actos contra el pudor? ¿Qué nos dice el Código Penal? ¿Cuánto es la pena? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de algo muy importante, que este tipo de actos, más allá de ser subsecuente, más allá de ser concurrente, tienen que ser proporcional en esta estructura que se mantiene en la teoría del delito. Pero yo les hago una pregunta a ustedes, queridos amigos. ¿Qué es lo que sucede cuando en la estructura que yo manejo no se ha podido identificar uno de los elementos necesarios? Por ejemplo, no se ha podido hacer una correcta valoración de la tipicidad o no se puede tener en consideración cuál es el hecho de materia en cuestión. ¿Va a existir una problemática dentro de la configuración y dentro de la tipificación de la fiscalía o no? Claro. ¿Por qué? Porque ellos tienen que observar y tienen que identificar cuál es el hecho de materia en cuestión, qué es lo que se encuentra, en qué libro se encuentra, en qué artículo, cuál es la pena que se está teniendo. Y ahí ustedes van a poder tener en cuenta el reproche personal que se pueda manifestar dentro de la culpabilidad. Ahora, hay que tener en consideración un aspecto muy importante. Nos hacen la siguiente pregunta. ¿Existe alguna subordinación de los elementos sin el orden propuesto? Por ejemplo, si ya determinamos quién es el agente, supongamos que se llama Humberto. Humberto es un loco, es un demente, pero resulta inoficioso preguntarse si tenía conciencia de la licitud de su actuar. Es la pregunta que yo les hacía al inicio. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona al momento de disparar un arma no se puede identificar si al momento de poder dispararla estaba en su lucidez mental o tenía el dolo de poder cometer dicho acto lesivo? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que se tiene que ver primero la conducta. ¿Cuál ha sido el modus operandi de Humberto para poder tener la configuración de la misma? Si, por ejemplo, Humberto lo ha llevado a su agraviado a un lugar descampado o ha hecho que ingiera bebidas alcohólicas o ha puesto una pastilla dentro de la cerveza que estaban tomando y después lo ha dopado, después lo ha acuchillado, obviamente que hay una fase de predeterminación. Y ahí nosotros no podemos decir prácticamente que ha existido un tema de vacío o laguna mental que se pueda manifestar. Tampoco se puede generar un tema de inimputabilidad, porque ha habido una previa coordinación, una preparación acorde para la consumación de un delito. Entonces, estos elementos necesarios nos conllevan a poder darnos cuenta el tema de la ilicitud. Ilicitud y la exigibilidad que nos dice la forma al momento de poder actuar, la forma al momento de poder generar este tipo de aspectos concomitantes dentro de la configuración de la misma. Ahora, lleguemos a un punto muy importante dentro de la misma, el tema de la imputabilidad. Hay que tener en consideración que la imputabilidad, más allá de ser un factor concomitante, más allá de ser un factor predeterminado, nos va a llevar a la siguiente interrogante. La capacidad que va a tener la persona, la capacidad que va a tener el sujeto o el injusto penalmente de actuar, va a poder determinar ¿qué? El conocimiento que se tiene dentro de la misma. Porque una persona que no goza de salud mental correspondiente, no va a tener la misma capacidad o razonabilidad de un sujeto que está en todas sus facultades mentales, porque esto va a obedecer ¿a qué? A un objeto de reproche, a un objeto de configuración de que el caso o la circunstancia determinada que se pueda materializar solo va a suponer lo siguiente, a que el evento, que las características, que los hechos, que la materialización se pueda encontrar establecido en el comportamiento de la normatividad, que se puede encontrar dentro de la configuración de los hechos concomitantes. Pero tengamos algo en cuestión muy importante, queridos amigos. Tenemos que darnos cuenta que este tipo de actos solo puede suponer que en el evento de la configuración de las mismas pueda generar que la persona que está siendo investigada, que está siendo también
partícipe del hecho criminal pueda tener algo muy importante, la fase de ejecución del acto. La persona que genera esta fase de ejecución del acto va a poder generar algo muy importante, que en el tema de la tipificación, que en el tema de la subordinación, que en el tema de la responsabilidad penal, va a poder existir una ejecución concreta. Y esa ejecución concreta nos va a poder servir para delimitar qué, el grado material, el hecho concomitante y más aún para poder darnos cuenta cuál va a ser la prognosis probable de la pena. Les explicaba, tiene que ser una pena proporcional y una pena razonable. Y esa pena proporcional y esa pena razonable nos va a poder permitir que tengamos una debida motivación de las resoluciones judiciales por parte de los magistrados, que se actúe en base al respeto de derecho y de principios. Si una persona va a ser sentenciada por el tema de que en verdad goza de una imputabilidad o una inimputabilidad, vamos a poder darnos cuenta del grado de materialización que se tiene dentro de la misma. Ahora, centrémonos en algo muy importante. Nosotros tenemos que darnos cuenta que los hechos tienen que estar acorde a la materialización del acto. Un ejemplo, les explico. Si César, al momento de poder ser investigado en un proceso penal, le dicen, César, tú vas a tener en consideración que tú has disparado a Catherine dentro del baño de Plaza del Sol. Ya, perfecto. César, dicen prácticamente, yo no estaba en el baño de Plaza del Sol, yo me encontraba ese día en Lima, yo no me encontraba en el norte chico. Perfecto. ¿Qué tenemos que darnos cuenta? Los medios fílmicos necesarios. ¿Quién puede avalar o quién puede certificar que la coartada de César, su mamá, el testigo, su trabajo, su enamorada, su esposa, que pueda también ser como un órgano ejecutivo dentro de este tipo de aspectos concomitantes? Si tiene testigos, si tiene alguna llamada, si tiene algún video que pueda permitir que no ha estado dentro de este tipo de actos, sería lo ideal para poder tener dentro de los medios probatorios una teoría del caso sostenible. Y eso es lo que va a poder permitir estructurar dentro de un proceso penal. Ahora, dentro de este tipo de actos nos va a llevar a la siguiente interrogante. Hay que tener en consideración un aspecto muy importante dentro de lo que les acabo de explicar. Que la persona que está siendo imputada, la persona que está siendo investigada, la persona que está siendo prácticamente sentenciada por los actos que está cometiendo, tiene dos aspectos, un reproche social y un reproche donde a las finales el tema de la presión mediática que se puede ejercer va a generar un aspecto concomitante dentro de las mismas. Va a generar que la normalidad del proceso no se pueda actuar dentro de las teorías volitivas del sujeto. ¿Y qué es lo que nos habla de las teorías volitivas? La voluntad de poder cometer el hecho, la voluntad de poder ejecutar este tipo de aspectos concomitantes dentro de la materialización del hecho. Esto no excluye la imputabilidad. ¿Por qué? Porque tanto la culpabilidad, tanto la imputabilidad son elementos necesarios dentro de la materialización de la misma al momento de poder generarse los actos concomitantes que tenemos que tener en consideración. Cristian, no sé si podemos tomar un break de 5 minutos para poder continuar con la segunda parte, por favor. ¿Me comentas? Correcto, Marcelo. Entonces, a las 8:10 damos inicio a la segunda parte. Excelente, gracias. Muy bien, estimada comunidad jurídica. Tienen un lapso de 5 minutos para que eh, cenen, tomen agüita y entonces continuamos con la segunda parte del curso especializado. Permanecer en sala, por favor.
Correcto. Marcelo, ¿nos escuchas? Sí, correcto, correcto, Cristian. Sí, te llego a escuchar. Ya, excelente. A ver, no sé si logran visualizar las diapositivas. A ver, me comentan, por favor. Es correcto, Marcelo, se aprecia. Ya, listo, excelente. Bien, nos habíamos quedado en el tema de la imputabilidad. Habíamos terminado acá, nos tocaba este aspecto. Bien, como les estaba explicando, hay que tener en consideración algo muy importante dentro de este tipo de aspecto concomitante que se pueda materializar dentro de la imputabilidad. La imputabilidad por regla nos establece que las personas que van a ser imputables, que van a tener el grado de responsabilidad penal, tienen que tener un comportamiento, primero, exigible a lo que nos establece la normativa y exigible al conocimiento que se está presentando dentro de las mismas. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a dar cuenta de que el estudio de las causales, que el estudio de las mismas grados de imputabilidad, mejor dicho, el grado de responsabilidad penal, pueda versarse, puede encontrarse en lo que establece también la determinación de la normativa y también lo que establece el código. Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Vamos a darnos cuenta que esto va a comprender que los actos que han sido relacionados, que han sido necesariamente inhibidos dentro del proceso penal, tengan que tener, primero, un grado de subordinación, tengan que tener un grado de participación y materialización de los hechos. Por eso la imputabilidad es exigible dentro de lo que establece la teoría de la Fiscalía. Pero hay que tener algo muy importante, no solamente lo que dice la Fiscalía en parte es cierto. ¿Por qué? Porque también la defensa técnica tiene que tener una defensa, primero, activa, una defensa necesaria y lo que se quiere siempre, una defensa eficaz. Si le está imputando a tu cliente un hecho, un acto que también puede encontrarse versado en el Código Penal, también tiene que tener y encontrarse primero en lo que establecen los supuestos de la misma materialización. Nosotros tenemos que encontrarnos y darnos cuenta de algo muy importante. Las causales que se puedan presentar, los elementos que se puedan materializar, van a tener la siguiente dignificación. Las causas de inimputabilidad que se puedan tener. Ustedes saben, como les había explicado, las feas no cometen delito. No es porque quiera atacar a ninguna fémina, nada, es más bien un acrónimo que dice la doctora Romy Chan, la fuerza física irresistible, el estado de inconsciencia y la acción no cometen delito. Pero ¿quiénes también no cometen delito? La responsabilidad de los menores de edad. Un menor de edad no comete delito. ¿Y qué es lo que dice nuestra legislación peruana? Tú cumples la mayoría de edad cuando ya tienes los 18 años correspondientes. Pero ¿qué es lo que tienes que tener en consideración dentro de este tipo de aspectos? Que las causas de inimputabilidad también se van a poder generar por ciertos vacíos que establece también nuestro código, una anomalía psíquica que primero sea corroborada, que sea comprobada y que sea diagnosticada. Y este tipo de aspectos van a poder generar lo que muchos de sus compañeros generaban, un actio liberi causa, una grave alteración de la conciencia que no pueda permitir actuar en las facultades correspondientes de una persona que se encuentra en una salud mental acorde. Y esto también genera una grave alteración de la percepción. Ustedes se preguntarán y también van a dignificar, ¿cómo yo puedo generar, cómo yo puedo dignificar este tipo de aspectos al momento de poder darme cuenta de que una persona que ha cometido un hecho puede generar una grave alteración de la percepción? No sé si ustedes o si les ha pasado que, por ejemplo, tienen por costumbre o tienen por mecanismo que cuando escuchan un grito, tiran las cosas o se sobresaltan o empujan a la persona porque tienen un mecanismo de defensa propio que a las finales no puede generar un actio liberi causa, pero sí va a generar una grave alteración de la percepción. Y esta percepción, al momento de poder generarse, puede también obligar a una persona a que pueda tener una causal de inimputabilidad. Otro ejemplo, no sé si ustedes han escuchado que, por ejemplo, hay personas que les gusta hacer la caza deportiva. Claro, vas al bosque, ves un venado, le disparas y prácticamente lo matas y te lo llevas como trofeo.
Es lo que comúnmente hacen los cazadores furtivos o los cazadores deportivos. Pero ponte a pensar que te encuentras tú en el bosque, ves una persona, ves un animal, pero por el reflejo que no quieres o no puedes observar porque te encontrabas en la noche y ves que se parece un oso, pero era tu amigo, era tu hermano, disparas. ¿Podemos generar una causal de inimputabilidad? ¿Ustedes qué creen? ¿O podemos generar un tema de una grave alteración de la percepción? Porque prácticamente la grave alteración de la conciencia se va a generar por el mecanismo suficiente de que pueda, por su misma cuenta, generar una anomalía psíquica. Entonces, nosotros vamos a entender algo muy importante. Los menores de edad no se encuentran penalmente responsables. Las anomalías psíquicas, como les explicaba, corroboradas, diagnosticadas, verificadas, también van a generar una causal de inimputabilidad. Pero en esos dos aspectos ha habido siempre un debate, porque ¿qué es lo que sucede? Y que dicen, oye, yo le he querido disparar al animal, pero uy, yo me acuerdo que, no sé, a ver, ¿a quién podemos tomar como ejemplo? Anthony me quitó mi enamorada y yo lo veo que él se encuentra también queriendo casar y le disparo. ¿Podríamos hablar que puede existir una grave alteración de la percepción o que hubo dolo? ¿Cómo podríamos corroborar ese tipo de actos? Ahí viene la gran pregunta. Yo les respondo, tenemos que darnos cuenta que en este tipo de aspectos va a existir un dolo directo. Y ese dolo directo va a poder configurar lo siguiente, queridos amigos, que en la materialización de los actos, en la materialización de los hechos, van a tener que verse los hechos circunstanciales, lo que les explicaba, los hechos concurrentes, los hechos posteriores antes de la consumación del hecho. Si decían, oye, Marcelo le tiene una cólera a Anthony y justo se presentó la oportunidad y la aprovechó. Perfecto. ¿Podemos generar una causal de inimputabilidad o podríamos generar una duda razonable para que se pueda generar una correcta investigación en un proceso penal? Ahí se va a tener que ver los medios probatorios, se van a tener que ver los medios suficientes y los testigos que puedan corroborar lo que también se ha podido materializar dentro de los actos. Ahora, sigamos. El probable conocimiento de la antijuricidad, una de las grandes problemáticas que se establecen en la actualidad. ¿Por qué tenemos que darnos cuenta que existe un probable conocimiento de la antijuricidad? Porque nosotros vamos a darnos cuenta que al momento de poder actuar, el injusto tiene que conocer la posibilidad de actuar. Tiene que conocer la posibilidad que la conducta que él está cometiendo genere primero una ilicitud, genere que la potencial forma, modo, no exige que pueda actuarse de una forma libertin causa, sino exige que se pueda actuar dentro de lo que establece la teoría del delito. Tengamos en consideración algo muy importante. Tengamos en cuenta que este tipo de materialización del hecho nos conlleva a la siguiente interrogante. Nos conlleva que la materialización continua que se pueda realizar lleve a que el mismo autor, es que la misma persona que comete el hecho, tenga primero el grado de participación exacto dentro del hecho de antijuricidad. Y acá sumemos algo muy importante. No se exige el conocimiento de un jurista. ¿Por qué? Porque inconscientemente tú conoces y dices, oye, yo sí lo quería matar, yo sí lo quería atropellar, yo sí quería que esta persona le pueda suceder algo. Entonces, yo tengo predeterminadamente en mi psiquis, en mi cerebro, en mi conciencia, que este tipo de actos puedan generar la posibilidad de actuar por parte del autor, por parte de la persona que ha cometido el hecho y más aún por parte de los actos que han generado esta materialización del hecho. Ahora, hay que tener en consideración que puede existir una forma de conocimiento del injusto. ¿Por qué? Porque el derecho, al momento de poder ejecutarse, al momento de poder generar este tipo de aspectos, genera un error dentro de la misma. Porque el derecho al momento de poder ser internacional, el derecho al momento de poder tener distintas ramas, va a tener una única finalidad, que no puede ser excusable dentro de la participación de la comisión del delito cuando existen elementos necesarios de su propia configuración. ¿Puede haber error en el derecho? Claro que sí, una correcta interpretación dentro, por parte del legislativo, por parte de los jueces, y ya lo explicaban, el tema de la truza roja, un tema muy sensacionalista, un tema muy sonado, un tema donde
la presión mediática ejerce mayor voz y voto que lo que también tiene que ver el aspecto probatorio. Pero sumémosle algo muy interesante a lo que también tenemos que sacarle provecho al derecho. Existen razones necesarias dentro de la justificación que se pueda admitir este tipo de aspectos en la distinción entre error de derecho y error de la forma material que se pueda manifestar. Porque hablar de error de derecho también consiste en hablar de un error material de la configuración o comúnmente como se le llama error de hecho. Esto tiene que haber una concordancia dentro de la misma aplicación. ¿Por qué? Porque tiene que haber en los actos que se han podido cometer una suerte de nexo concomitante que pueda decir, si esta persona ha cometido esto, tiene que tener dicha sanción, pero si esta persona no ha cometido esto, se le quiere incorporar estos actos, también puede generar que esto se pueda normativizar. Ahí nosotros tendríamos que hablar del derecho positivo. La corriente del positivismo también nos habla de lo que tenemos que tener en consideración dentro de la aplicación de la misma y más aún dentro del desuso de la aplicación del derecho dentro de la materialización del injusto. Ahora, hay que tener algo muy importante. El conocimiento de la tipicidad, el conocimiento de los hechos recurrentes que se puedan materializar, tiene que estar subsumido ¿en qué? ¿En la conducta del tipo penal, sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de algo muy importante, que tiene que haber un hecho con una materialización del derecho para poder hallar un resultado que va a ser el tipo penal. Dentro de las mismas, nosotros tenemos que darnos cuenta que este tipo de acto recurrente, este tipo de acto materializado, va a generar que estos puedan llenarse o puedan llegarse en excusas probatorias o elementos que puedan generar en algunos extremos inimputabilidad, pero el verbo rector de este tipo de aspectos va a ser el conocimiento al momento de poder generar el juicio de tipicidad, al momento de poder generar aspectos concomitantes dentro de la misma. Entonces, hay una crítica para esto, ¿por qué? Porque nos dice solamente los juristas podrían tener conocimiento del injusto. Claro que no. ¿Por qué? Porque también una persona que conoce sus derechos, que conoce la aplicación de la Constitución, netamente también podría aplicar qué es lo que se puede establecer en un juicio de tipicidad. No les digo que tiene que haber un conocimiento pleno, pero si sabe que ha cometido un acto, que sabe que este acto es sancionable, sabe que también le puede tocar una prognosis de pena o una probabilidad de pena dependiendo de los estándares probatorios que se puedan presentar dentro de la misma. Ahora, otro aspecto importante que hay que tener en consideración, queridos amigos, es el tema de la conciencia de los actos al momento de poder tener este tipo de aspectos concomitantes. ¿Por qué? Porque tiene que haber una materialización con el hecho, sí, pero también tiene que haber una emisión de juicios éticos distintos a lo que también tolera el derecho. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué es lo que tiene que ver una cosa con la otra? Explico. Tenemos que darnos cuenta que este tipo de acto concomitante, que este tipo de acto preparatorio, pueda depender de otros factores. ¿Por qué? Ustedes no sé si han escuchado, bueno, han sido partícipe en algunos casos en el tema religioso. Usualmente en el tema religioso existen algunas ciertas prohibiciones que pueden establecer la misma configuración. Hubo un tema hace poco, antes de la pandemia, bueno, en la pandemia, que algunas congregaciones, que algunos grupos étnicos decían no ponerse la vacuna, porque tenían algunas ciertas supersticiones de que tenía alguna contaminación, había un control social, un control mediático, que no permitían. Quizás por el tema de la idiosincrasia que ellos manejan, podían tener ese tipo de aspectos, pero ¿cuál es el verbo rector? Que en este tipo de actos jurídicos, al momento de poder generar, existiría alguna persona al que incentiva o al que promueve este tipo de no realizar actos que también puedan generar o ayudar a la salud de las demás personas. Claro que sí. ¿Por qué? Porque prácticamente existiría una exposición para ellos y para los demás, para su familia, para sus hijos, para sus amigos, para su entorno.
que a las finales tiene que tener un juicio ético. En el tema de la valoración concreta va a existir aspectos concomitantes dentro de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Pero esto también nos tolera a una cierta pregunta, que el derecho, al momento de poder darse cuenta en este tipo de aspectos, van a generar aspectos concomitantes dentro de la misma. No sé si ustedes también recordarán el tema de la prohibición de las transfusiones de sangre. Había un aspecto importante de que supuestamente si tú prácticamente te hacían la transfusión de sangre, tú quedarías contaminado, quedarías en otro tipo de aspecto y también tu sangre ya no sería la misma. Existía alguna tendencia surrealista, pero también que es respetada por algunas personas y muchos colegas, que no tiene que ver una cosa con la otra. Pero lleguémonos al punto central. La persona que promueve, que facilita, que genere este tipo de aspectos, también tiene que tener un reproche, claro que sí, pero acá viene un factor importante. La Corte Suprema nos dice, oye, pero tú eres una persona pensante, tú eres una persona capacitada, es más, eres un abogado, es más, eres un profesor, eres un ingeniero. ¿Cómo tú puedes decir que más que tu religión, más que los aspectos éticos, religiosos, puedan dignificar tu propia salud? Entonces, existía una colisión y decía, no, no, se tiene que preservar este tipo de aspectos. Pero ¿cuál es el criterio que se ha podido manejar actualmente en la Corte Suprema en este tipo de aspectos necesarios al momento de poder generar un juicio de valor? Y es que no necesariamente tienes que conocer el derecho, pero sí la aplicación que contraviene contra la vida, el cuerpo y la salud tiene que tener un estándar necesario. Es decir, en palabras criollas, que si tú sabes que esto te puede salvar tu vida y no lo haces, ya es responsabilidad tuya que no puedas también ayudar a los demás o te puedas ayudar a ti mismo. Es una crítica muy fuerte que se pueda razonar en este tipo de aspectos. Pueden también generar un aspecto relacionado a la misma aplicación del juicio de tipicidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo podríamos relacionar un tema ético de un tema moral y de un tema jurídico? Es como decir que reunamos a un religioso, a un deportista y a un político en una misma mesa cuando siempre va a haber discusión. Ahí nosotros vamos a darnos cuenta que esto se va a ajustar a estándares probatorios suficientes y una necesidad justificante de poder preservar la vida y también poder preservar la salud. Ahora, autores que también ayudan al posicionamiento de este tipo de aspectos. Mesger. Mesger nos habla que el tema de la conciencia va a ser un factor importante, que el tema del injusto va a encontrarse en una esfera paralela, una esfera necesaria de que pueda activar la valoración concreta de lo profano, que pueda valorar lo que se está estableciendo dentro de la aplicación de la misma con lo que también tiene que estar contrario al ordenamiento jurídico. Esta esfera paralela nos va a llevar a algo muy importante, a que la interpretación y la apreciación explícita no va a generar una interpretación tácita de la misma, no va a generar una interpretación necesaria dentro de la aplicación continua que se puedan establecer dentro de los juicios de valor. Hay que tener en consideración algo muy importante. Lo que se quiere, y como todos lo dicen dentro de las modificatorias que puedan haber, no es una interpretación absurda, no es una interpretación tosca, que lo que se quiere es una interpretación con un pensamiento que el autor que está cometiendo el acto pueda tener una misma dirección que la persona que lo va a defender, que la persona que lo va a sentenciar, que la persona que lo va a acusar. Y este sujeto, este autor, tiene que tener que el conocimiento que la conducta que está cometiendo es reprobable, es reprochable, es mala. Y esto nos va a poder permitir que, de que la persona que está cometiendo, primero, con conocimiento propio, que está cometiendo este acto con predeterminación necesaria, que está cometiendo este acto con una leve preparación de actos concomitantes, va a poder generar que en el tipo penal el delito que está siendo materia en cuestión pueda tener una sanción, primero, ejemplar, razonable y proporcional dentro de los actos que se están dignificando en la investigación. Ahora, forma de conocimiento. Hay que tener en consideración que esta forma de conocimiento nos va a llevar a la siguiente interrogante.
Una persona, no sé, Luis, ya hablamos de Luis, de Manuel. Manuel puede ser un potencial criminal, un potencial genocida, un potencial, llamémosle magnicida, pero esta persona tiene el conocimiento de actuar y su conducta como contraria a derecho, como su conducta contraria a la normativa, ¿puede ser suficiente al hecho que está haciendo el reproche? Claro que no. ¿Por qué? Porque solamente el conocimiento no va a bastar al momento de poder generar este tipo de actos lesivos, sino que también va a tener que tener una posibilidad de poder tener una decisión propia dentro de la misma, de poder tener actos necesarios que conlleven a que el conocimiento que se está teniendo pueda materializarse, pueda ejecutarse, pueda neutralizarse y más aún pueda tener una materialización del hecho y el reproche al momento de poder configurarse. Ahora, el error de prohibición. Un tema muy sonado, un tema muy explícito y también un tema muy sensacionalista que ustedes han podido también observar dentro de la tipificación que les estaba explicando. El error de prohibición, más allá de ser una conducta lícita, ojo, una conducta es lícita cuando se va a creer dentro de la tipificación del hecho porque la misma persona ignora lo que nos establece el ordenamiento jurídico. Ignora que también que la supuesta materialización de los actos pueda generar una causal de justificación. Y esto nos va a llevar a lo siguiente, que no puede existir una producción de este tipo de hechos cuando se pueda materializar dependiendo de las circunstancias que se dan, dependiendo de la auténtica justificación de este tipo de actos concomitantes y partícipe dentro de la investigación. Ahora, hay que tener en consideración algo muy importante, que en el error de prohibición van a existir elementos necesarios y elementos concomitantes que permitan que la persona que está siendo o partícipe o también que está siendo necesaria dentro de este tipo de aspectos va a tener, primero, una infracción penal, más no una conducta delictiva. ¿Por qué? Porque el error de prohibición se trata de que el acto que no está prohibido o porque se cree que no tiene la autorización pueda generarse de este modo, que se pueda generar por un acto recurrente, un acto necesario que también pueda permitir este tipo de comportamientos. Ahora, supongamos, no sé, Tatiana tiene en este tipo de aspecto el desconocimiento de la prohibición. Desconoce que el comportamiento de la materialización del hecho pueda generarse una conducta represiva. Otro ejemplo, el indígena que masca coca, el indígena que masca, no sé, otro elemento necesario, siendo algo normal en su cultura, sin saber que se va a otro país, puede estar ilícitamente castigado, ilícitamente prohibido, puede tener el mismo objetivo al momento de poder materializarse dentro de la investigación. Claro que no, porque va a existir y va a entrar el error de prohibición. Y el error de prohibición entra como un salvavidas para las personas que tenían el desconocimiento propio, pero también no han tenido la intención de poder materializar el hecho. Les explicaba el tema del indígena. Si tú te vas a España y mascas coca, lo ven como un delito. Pero prácticamente, si tú te vas a Perú, te vas a la serranía, te vas hasta la selva y mascas coca, no va a existir algún tema de castigo o reproche social porque va a existir una costumbre, una situación cultural que permita poder tener y poder mantener este tipo de aspectos concomitantes. Ahora, en esto hay que tener algo muy importante y muy relevante. El error siempre va a recaer sobre la licitud de la conducta. Siempre va a tener como verbo rector este tipo de aspectos. Pero el hecho que se va a materializar, el hecho que va a conformar, tiene que versarse en la estructura del delito de la antijuricidad. Tiene que estructurarse donde el juicio de reproche no tenga tanto responsabilidad con la culpabilidad, sino con el tema de la antijuricidad. Un ejemplo, como les acabo de explicar, es cuando el sujeto no conoce, cuando el sujeto no comprende, desconoce la ilicitud de la conducta, desconoce que puede ser sancionable este tipo de aspectos y más aún desconoce que la activación y participación continua
pueda generar un reproche dentro de la manifestación tácita de una investigación. Hay que tener en consideración que este tipo también puede generarse en unas clases de error de prohibición. Un ejemplo es cuando la persona, pongámosle Carlos cree que sustraer de cosas de poco valor está permitido. Y había un pronunciamiento anteriormente que decía que si no sustraían una remuneración mínima vital, que en su tiempo fue como 600 soles, no puede ser causal de investigación. O el tema del hurto famélico, que la persona que come va a un restaurante y no paga, también puede ser generada como un error de prohibición. No existe una compatibilidad en ello, ¿no? Entonces, hay que darnos en consideración que esto ha actuado en un factor errado de la conducta, en un factor errado de lo que contraviene el derecho. Y nosotros podemos darnos cuenta dentro de las tipificaciones que se establecen, ¿para qué? Para que el sujeto que está cometiendo este tipo de actos pueda tener, primero, materializaciones concretas. Segundo, hechos necesarios para la configuración de la misma. Y tercero, un convencimiento propio que pueda generar este tipo de actos lesivos. Como les había explicado, hay bastantes aspectos que conllevan este tipo de aspectos necesarios y vamos a hablar de dos. El error de prohibición vencible y el error de prohibición invencible. Pero centrémonos en un ejemplo muy común, pero no por el hecho de ser común no sea importante. Cuando el sujeto cree que la conducta que está siendo hecha, que está siendo tipificada, tiene una causal de justificación. Un ejemplo, una mujer violada que aborta creyendo que en estos casos existe una causal de justificación que la ampara. En algunos países, si no me equivoco, en Francia, el aborto antes de las 18 semanas, antes de las 18 semanas o 20 semanas, está prohibido. Y si tú lo cometes en tu país, en ese país, eres sancionado. Igual forma, en el Perú, si tú cometes antes de la teoría de la concepción, nidación, tú puedes también ser penalmente sancionable. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que se quiere preservar es la vida. Pero acá hay un ejemplo que a las finales va a existir y entrar el error de prohibición. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta de un aspecto muy importante. Este tipo de actos pueden generar ¿qué? Que la participación continua, la participación necesaria, puedan darse con la causal de justificación, puedan darse por lo que versa en los aspectos necesarios en la situación jurídica de una investigación, como la persona que piensa lesionar, como la persona que piensa lesionar y por encontrarse amparada puede generar una necesidad justificante. ¿Cómo es eso? Ustedes se preguntarán. Una persona o un sujeto que quiere o piensa lesionar a una persona, tiene que tener primero una fase de necesidad justificante. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Y esos aspectos concomitantes van a poder generalizar la conducta hecha y la conducta de prohibición que se pueda tener en este tipo de aspectos concomitantes. Ahora, hay que darnos cuenta que este tipo de aspectos pueden generar muchos factores necesarios dentro del error de prohibición, pero también va a generar que la persona que comete o interprete erróneamente pueda encontrarse en una causal de justificación real. Un ejemplo, un sujeto le da muerte a su enemigo, un sujeto que le juraba muerte plausible y este que pensaba que lo podía atacar pero en verdad venía a darle un abrazo de reconciliación. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de una tipificación concreta? Yo sé que yo te voy a dar muerte, te voy a matar, pero posiblemente yo en un momento de descanso, un momento feeling, llamémosle así, quiero darte un abrazo. Tú tenías un concepto erróneo, una tipificación distinta de la justificación real, pero esto no te conlleva que la aplicación concreta pueda darse de una manera irrestricta o de distinta forma dentro de la investigación. Ahora, ¿existen algunas consecuencias del error de prohibición? Claro que sí, existen. El error de prohibición, primero, es un verbo importante inevitable, o como en algunos casos ustedes lo llaman, existe en alguna modalidad invencible.
Pero esto, como les explicaba, excluye la culpabilidad, excluye el conocimiento que se podía tener de la licitud de la acción. Pero más aún a ello, tiene que verse en la tipificación correcta de lo que establece la teoría del delito. Y esto nos va a poder versar y nos va a poder darnos cuenta del conocimiento que tenemos que tener en consideración, el conocimiento necesario que nos va a poder permitir darnos cuenta de que no solamente se puede excluir el dolo, porque el elemento neurálgico, el elemento central va a ser el dolo en estos momentos, sino que también van a existir factores necesarios que puedan permitir la correcta tipificación de la misma. Ahora, el error de prohibición evitable o vencible, como comúnmente se le conoce, tiene como error rector lo siguiente: la conciencia potencial del ilicitud. Ojo, conciencia potencial del ilicitud. Y esto nos va a conllevar a lo siguiente: si el error en algún aspecto era evitable o inevitable. Obviamente que el título que se le va a poder dignificar o se le va a poder materializar va a ser un título doloso. ¿Por qué? Porque esto se va a dignificar en un tema de tipicidad y esto nos va a poder conllevar a las motivaciones que vamos a tener en consideración, a los aspectos concomitantes que nos van a poder permitir la atenuación de la responsabilidad y la atenuación de la pena que se puedan tener en estos aspectos concomitantes. Obviamente que esto nos va a llevar a un juicio de valor, a un juicio probatorio. Y este juicio de valor o juicio probatorio tiene que tener mínimos rasgos para poder darse en este tipo de aspectos. Error de comprensión culturalmente condicionado. Ahora, tenemos que tener en consideración algo un aspecto muy importante. Si nosotros hablamos del error altamente condicionado, el error de comprensión culturalmente condicionado, tenemos que centrarnos en el artículo 15 del Código Penal. Y el artículo 15 del Código Penal nos va a hablar algo muy importante, de la causal de exculpación. Y esa causal de exculpación nos va a decir la persona que actúa, la persona que opera en este tipo de actos al momento de poder generar o materializar un hecho, tiene que tener primero, dentro de la tipificación, dentro del acto recurrente del delito, que la persona que está siendo investigada pueda tener primero valores originarios que comprendan la condición antijurídica, que comprendan la condición de la conducta y comprendan la condición de la comprensión que se pueda manifestar. Obviamente nosotros tenemos que darnos cuenta que más allá del juicio de tipicidad, más allá del juicio de materialización, tienen que haber verbos necesarios que puedan permitir que este tipo de acto recurrente pueda encontrarse en la capacidad de la conducta humana al momento de poder realizarse, al momento de poder ejecutarse y más aún al momento de poder tipificarse. Hay que tener en consideración otro aspecto muy importante, que la consecuencia jurídica que se pueda generar tiene que basarse en presupuestos normativos donde la persona que está siendo imputada tiene que tener para que pueda existir una disminución punitiva. Disminución punitiva, ¿por qué? Porque obviamente vamos a ver los grados de responsabilidad y también vamos a observar el grado de atenuación que se pueda manifestar en la aplicación del hecho ilícito y también en el grado que tiene el imputado. Esos actos van a conllevar una consecuencia jurídica. Ahora, criterios de la aplicación de la especificación del error culturalmente continuado. Tenemos que darnos cuenta que este tipo va a generar una aplicación selectiva. Claro que sí. El error culturalmente continuado va a generar que no va a proyectar a futuro, sino va a proyectar sus efectos sobre autores de delitos específicos. Tengamos en sesgo lo siguiente: el abuso y la violación sexual en agravio de los menores de edad. La construcción que se pueda tener, pueda ser errónea o idónea, pueda tener un aspecto muy importante, porque se va a tener en incorporación que la valoración de medios de prueba necesarios e idóneos, la valoración de pruebas que puedan posibilitar que las decisiones judiciales y la doctrina internacional puedan pararse en qué, en un enfoque de género, dependiendo de un interés superior del niño o del adolescente, viendo los contextos pluriculturales y más aún los tratados internacionales que amparan la Corte Suprema, lo que ampara la Corte Interamericana y también lo que hablara la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. El derecho se puede aplicar
dentro de la culpabilidad, dentro de la doctrina internacional, claro que sí. Podemos utilizar el derecho comparado para ver la correcta aplicación dependiendo el caso. Y ustedes se van a preguntar, ¿dependiendo el caso de qué? De la correcta interpretación que se pueda mantener, que se pueda realizar dentro de las pericias y dentro también de la necesidad justificante que quiere el derecho. Ahora, la exigibilidad. Uno de los aspectos necesarios e importantes que tenemos que tener en cuenta es que esta exigibilidad exige que el autor, que la persona que está cometiendo el hecho, tiene que tener primero una conducta conforme a lo que establece el Código Penal, una conducta que se va a encontrar enfrentada a lo que establece el sujeto y más aún, una forma distinta de la aplicación que se pueda dar por parte del sujeto, por parte del ordenamiento jurídico y por parte de la necesidad justificante que establezca también el Código Penal. Estas causas pueden encontrarse en tres. El EMO, comúnmente como se le llama, estado de necesidad exculpante, el miedo insuperable y la obediencia jerárquica. El famoso EMO nos va a poder llevar a la siguiente interrogante, que nosotros tenemos que darnos cuenta que el estado de necesidad exculpante pueda darse en el marco que la inexigibilidad pueda darse en el factor predominante de la comisión del delito. Miedo insuperable. Podemos darnos cuenta que este tipo de aspectos concomitantes genera que en la psiquis o la conciencia de una persona pueda tener un factor psicopático, un factor indomable y un factor que pueda generar este tipo de aspecto concomitante. Y lo finalmente siempre se realiza o siempre se mantiene, obediencia jerárquica. Los niveles de subordinación que pueden darse al momento de la comisión del hecho y más aún en la materialización de un delito. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es la obediencia jerárquica, doctor? Explico. Hay que darnos cuenta que en los delitos siempre van a haber grados de subordinación. Yo soy el que idea, tú eres el que materializa y tú eres el que ejecuta. Entonces, vamos a nosotros observar estos aspectos concomitantes para darnos cuenta la materialización concreta que se va a tener del hecho, la materialización necesaria que se pueda mantener en una causal de inexigibilidad. Muchísimas gracias. Quedo presto si es que hay preguntas y de igual forma nuevamente agradecido con Derecho en Línea por esta clase y también a los participantes que se encuentran el día de hoy. Moneda. Es correcto, Marcelo. Si tienen alguna pregunta o duda, pueden alzar la manito o palabras de elogio, pueden dejar por la casilla de comentarios. Tenemos a Anton. Vamos a solicitarle el audio. Anton, tiene uso de la palabra. Listo, listo. A ver, muchísimas gracias, doctor, por la excelsa ponencia que nos ha brindado. De verdad, muchísimos temas que han quedado sueltos, pero también me gustaría decir que se han generado varias interrogantes, las cuales estoy seguro que tal vez en una próxima reunión o ponencia las podremos absolver. Una de estas interrogantes, y para no ser muy, no hacer tantas preguntas en este apartado, es respecto al criterio de los errores. Tenemos error de tipo y error de prohibición. Ambos son evitables o inevitables, también conocidos como vencibles o invencibles. Tengo entendido que cuando nos encontramos ante un error de tipo invencible, se presenta una suerte de atenuante o incluso eximente. Pero esto lo tengo entendido en el tema de el atenuante se convierte en la acción que uno está realizando, se convierte en una acción culposa. Es decir, si yo cometo un delito, ya no se me sancionará como el delito doloso, sino se me sancionará como el delito culposo. Mi pregunta sería, ¿qué pasa con aquellos delitos que no tienen una figura culposa? Ese yo, doctor. Y nuevamente reitero mi agradecimiento y con ello me despido. Perfecto. Bien, mira, a lo que tú has sumado vamos a sumarle tres características en este tipo de aspectos de error invencible. Hay que tener en consideración tres características necesarias y que también establecen la necesidad justificante de qué. De que si tú no tienes los hechos materiales, de que si tú no tienes los hechos o la correcta tipificación que se puedan dar, tienes que tener en aspecto tres aspectos necesarios. En el objeto,
en la relación de causalidad, en la relación de causalidad y en el golpe. ¿Por qué te explico esto? Porque nosotros nos tenemos que dar cuenta de algo muy importante, que estas vertientes van a generar una estructura en error de tipo y en error de prohibición, pero también van a generar algo muy importante, que ese error superable o insuperable de la actuación puede encontrarse en los parámetros de ¿qué? Del debido cuidado, del debido procedimiento que se tenga que actuar por parte de este tipo de aspecto concomitante al momento de poder darse. Una persona que comete un delito sin saber que existe una tipificación concreta, podemos darnos cuenta que puede darse una infracción penal, obviamente, pero si existe una correcta tipificación del hecho, si es un error de tipo, un error de prohibición, podemos darnos cuenta que en la materialización del hecho va a tener como necesidad justificante generar una interpretación no literal, sino una interpretación tácita, una interpretación que permita que los magistrados, que las personas que van a poder decidir si tú eres sancionado, si eres justiciable o si tú prácticamente eres una persona inimputable, va a poder generar una correcta tipificación. A tu pregunta, necesariamente tenemos que darnos cuenta de estos tres aspectos necesarios al momento de poder hablar del error de tipo. En el objeto que se va a querer generar. Así no existe una correcta valoración o una normativa que se pueda dignificar. Existe el derecho constitucionario, existe la correcta tipificación y la relación de causalidad. La relación que se pueda materializar en este tipo de actos y en el golpe. ¿Por qué en el golpe? Porque en este tipo de aspectos vamos a ver el tipo, el daño, la necesidad de poder generar aspectos concomitantes para poder materializar un hecho y más aún para poder generar aspectos concomitantes que permitan poder tener una correcta valoración y un juicio previo dentro de la investigación. Bien, no sé si hay más preguntas. A ver, Cristian, ¿me confirmas, por favor? Es correcto. Acá por el chat del Zoom nos comentan, doctor, buenas noches. Por favor, un ejemplo de estado de necesidad exculpante de parte de Yesenia Parodi. Marcelo, ¿tu audio? Ya, discúlpame. Te explico, Yesenia. Tenemos que darnos cuenta que, primero, al hablar de la necesidad exculpante, al hablar de la necesidad justificante, vamos a darnos cuenta en los siguientes parámetros. ¿Qué es lo que tenemos que darnos cuenta en el tema, primero para que puedas entenderme, en los estados de necesidad? En el estado justificante va a existir las causas de justificación. En la necesidad justificante también va a existir la antijuricidad. Pero ahora tu pregunta, en el estado de necesidad exculpante, tiene que haber una inexigibilidad de otra conducta, pero también tenemos que sumarle otra cosa. ¿Qué es lo que tenemos que sumarle? El tema de la culpabilidad. Ahora, tenemos que darnos cuenta que en este tipo de aspectos, para que pueda darse, para que pueda activarse, para que pueda generarse, tiene que haber primero una preponderancia del bien jurídico salvado. ¿Por qué? Porque tiene que haber primero una identificación del peligro que se está pudiendo ver en amenaza. Y esta situación en peligro que se puede ver en amenaza o que se puede encontrar regulado, va a tener como necesidad exculpante de qué? Que tenga que haber primero un peligro sobre la vida, por la integridad física, por el círculo de las personas que en algún extremo llamémosle que puedan ser privilegiadas y la imposibilidad de tolerar el peligro. Por ejemplo, yo veo una persona que prácticamente se encuentra en un estado de indefensión, no me refiero jurídicamente, sino que le quieren robar y yo soy un karateca, ¿ya? Yo soy un karateca y por ser karateca yo sé que haciendo estas maniobras prácticamente le puedo salvar la vida y más aún puedo lesionar o causar algún tema de incapacidad de esas personas para que la otra persona pueda correr. ¿Cómo podría yo generar esto? En la posibilidad de estado de necesidad exculpante. O sea, no significa que se te va a exculpar, sino que van a ser bienes jurídicos del mismo valor para que puedas tú también salvar dentro de este tipo de aspectos a otra persona. Por eso lo que le dice la normativa, una inexigibilidad de otra conducta, una manera de que el círculo de personas, llamémosle privilegiadas, llamémosle de tu entorno social, puedan tener este beneficio al momento de poder darse. Ahora, esto nos va a poder llevar este tipo de aspectos siempre y cuando pueda existir, como te acabo de explicar, el tema de la culpabilidad y el tema de la inexigibilidad de otra conducta.
Esto también se encuentra regulado para que ustedes puedan entender en la actuación y en la puesta en peligro que pueda presentarse la persona en este tipo de actos. A ver, hay otra pregunta, Cristian, ¿me comentas, por favor? Excelente, Marcelo. Si hubiera alguna otra pregunta, pueden alzar la manito o escribir por la casilla de comentarios en un lapso de 1 minuto. A ver, Yesenia, dices, me parece que dice, exculpante significa fuera de culpa, más o menos entendí. Te explico, no es que sea más o menos de culpa. Lo que nos dice al momento de la configuración dentro de la misma significa de que exige que la conducta pueda generar un tema de culpabilidad, pero no significa que tú puedas encontrarte un estado de necesidad justificante al momento de actuar. Por eso te explicaba, un estado de necesidad exculpante tiene como requisito que la persona que está siendo puesta en peligro se le exponga la vida, la libertad y también pueda aplicarse otro tipo de actos. Este tipo de aspecto pueda generar que tú puedas salvar la vida de otra persona, pero esto va a tener que generarse en una necesidad exculpante al momento de su configuración. Un ejemplo contigo, yo te conozco el día de hoy, yo soy un, no sé, el caso que comúnmente se ve, yo estoy en mi auto, yo te veo que te están robando a ti, y justo con mi auto digo, ¿qué es lo que hago? Yo conozco a Yesenia. Yesenia es mi amiga de años. Atropello al que te quiere robar para que tú mismo puedas irte corriendo. Necesidad de estado exculpante. ¿Por qué? Salvo una vida por salvar la tuya. Daño una vida por salvar la tuya. Pero en esto tiene que tener una necesidad justificante. Yo te salvo a ti, ¿por qué? Porque prácticamente tengo la imposibilidad de tolerar el peligro. Ponte que esa persona te quiera matar, te quiera asesinar o te quiera disparar y yo me di cuenta de ese peligro quizás en un momento abstracto que se pueda generar, pero lo hice para poder salvar tu vida. Y ahí puede entrar la necesidad justificante, exculpante que pueda tener en este tipo de aspectos y más aún como lo transfiere la aplicación concreta dentro de los aspectos. Anto nos dice, doctor, pero ahí sería legítima defensa. No necesariamente sería legítima defensa, Anthony. Te explico el por qué. Porque la legítima defensa, al momento de poder configurarse, al momento de poder materializarse, tiene que tener también verbos rectores que puedan justificar este tipo de aspectos, y ahí lo establece el artículo 20, agresión ilegítima, falta de provocación suficiente y defensa necesaria. Yo ejerzo legítima defensa cuando tengo la necesidad de hacerlo. Obviamente que si no lo hago puede dañar contra mi vida, puede dañar contra mi salud. Si yo veo a una persona con un arma blanca, un arma punzocortante, y no le detengo la mano, o no le genero un hematoma, o no le genero algún otro tipo de daño, obviamente que él me lo va a poder realizar a mí. Y yo lo que estoy haciendo es, primero, defenderme para que no me puedan hacer daño, y ahí podría generar lo que también nos dice el artículo 20, falta de provocación suficiente. Es lo que se quiere porque prácticamente no es lo que tú estás provocando, sino lo que tú estás defendiendo para que no te causen. ¿Me entiendes? Ahí podrían darse este tipo de aspectos concomitantes. Bien, la última pregunta de César, que nos dicen, quien ante un peligro actual para la vida, la libertad no evitable de otra manera, comete un hecho antijurídico con el fin de evitar un peligro con él, aparente actúa sin culpabilidad. Claro. Entonces, hay que tener en consideración este tipo de aspectos que van a poder conllevar a que la aplicación concreta que se pueda generar tengan aspectos concomitantes y aspectos preparatorios dentro de la tipificación de la misma. Entonces, retroalimentando lo que les acabo de decir. ¿Existen aspectos justificantes? Claro que sí. ¿Existen aspectos necesarios para la misma? Claro que sí. Pero en esto hay que tener en consideración que estos aspectos conlleven una necesidad justificante, más allá de generar legítima defensa, más allá de generar necesidad exculpante dentro de la misma, tienen que haber verbos rectores que avalen la misma actuación de la misma y un juicio de valor necesario para su correcta configuración. Si no hay más preguntas, muchísimas gracias nuevamente a Derecho en Línea y de igual forma nos encontramos el día viernes, me parece, ¿no, Cristian? Es correcto, estimada Noemí, te escuchamos.
Tu micrófono, ahí Sí, está. ok. Sí, doctor, muchas gracias. Felicitarlo por excelente disertación en el tema de la culpabilidad y asimismo en nombre de Derecho en Línea, agradecerle tanto a usted y a los participantes que se encuentran en la sala, que han estado participando en la disertación del tema e invitarlos a la sesión del día viernes. Muy agradecido con todos. Me despido. Buenas noches con todos. Buenas noches.